Y aquí va tema de la clase. El tema de la clase es relación entre independencia de Chile y la Revolución Francesa. Ahí está el tema de hoy día, que es la pregunta que hicimos anteriormente. Vamos a empezar hablando del trabajo sobre el absolutismo, porque hay una duda ahí de algunos compañeros, y después vamos a dar directo con el clavo. Antes de eso, les tengo una propuesta, y espero que me digan que sí, y que se motiven. Se trata de lo siguiente. La última tarea por escrito que vamos a hacer es la que ya está enviada y es la que tienen que contestar en el Classroom a través del correo, que es una pregunta. ¿Ya? Y desde la próxima semana en adelante, o sea, las 3 últimas clases que tengamos, ¿eh? Que correspondería al 12 de noviembre, al 19 de noviembre y al 26 de noviembre, esas 3 clases. Eh, Parece que el Benjamín Ojeda no me escucha. ¿Alguien más no me escucha? ¿Me están escuchando? Yo sí lo escucho, tío. Sí, tío. Ahora sí, ya. Tuviste un problema ahí de señal. Chicos, chicas, entonces, les propongo lo siguiente. Como una octava nota o como una nota para los que deben, y ustedes me pueden decir a dónde la quieren reemplazar, este octavo y último trabajo se trata de lo siguiente. Tienen que elegir un tema que hayamos tratado durante el año y proponer una pregunta, un comentario eh, que genere debate. ¿Me, me explico ahora? Por ejemplo, del tema de la Revolución Francesa. ¿Por qué los derechos del hombre y del ciudadano no son los derechos de la mujer? ¿Ya? Entonces ustedes pueden plantear ese tema, se preparan un poquito para argumentar y se lo plantean acá a los compañeros. Lo pueden hacer de a uno, de a dos, de a tres, cosa de poder complementar mejor. Eh, no todos los tendrían que ser, solamente los que se motiven en ese sentido, eh, porque es una tarea optativa, principalmente pensando en los que a lo mejor les falta nota, o también pensando en los que les gusta, porque yo sé que mucho también les gusta el debate. Entonces, me escriben para que nos coordinemos y piensen primero qué es lo que a ustedes les gustaría plantear como una provocación. Piensen en provocaciones, en provocar un debate. A veces uno para provocar un debate dice cosas que no piensa, ¿no? Que no necesariamente está de acuerdo con eso, pero con el afán de que podamos debatir. ¿Ya? Entonces pueden tomar un tema de la historia, que va, este año hablamos de historia, pero desde Roma hasta la Revolución Francesa, impresionante la cantidad de años que avanzamos. Entonces, un tema, ¿ya? Que hayamos visto en clase respecto a la historia universal y que ustedes puedan plantear algo polémico, ¿ya? Algo polémico. Por ejemplo, alguien puede decir cosas que no necesariamente está de acuerdo con el afán de que las personas le contesten, como por ejemplo, eh, ¿es el patriarcado y el machismo son normales y son naturales en la historia y así tiene que ser? ¿Qué pensarían ahí si yo les digo eso en clase? ¿Qué me contestarían? Yo Entonces, diría que estaría mal lo que esto está pensando, pero es su opinión y todos tienen derecho a respetar la opinión de cada uno. ya. Pero la idea es que trascendamos la tolerancia, que tratemos de contestar que claro, me puedes respetar la opinión, pero eso no significa que tú te quedes callado, ¿cierto?
Tratemos de contestar esas provocaciones. Son provocaciones, no es lo que yo pienso, ustedes saben, ¿cierto? Pero uno puede decir eso para que el otro reaccione con un argumento. ¿Eh? Vemos ahí en su rol de cuidadora a Benjamín Ojeda. ¿Es su hermanito o hermanita? ¿Qué es lo que es, hermanito o hermanita? Primo o prima, Benjamín. Primo, prima, hermano, hermana. Tío también puede ser a veces. Uno tiene tíos más chicos que uno. ¿Qué es lo que es, Benjamín? Ah, mi hermanito que recién llegó mi mamá, por eso, que lo estaba cargando. Ya, muy bien. Muy responsable de su parte, muy bien. Lo felicito. Entonces, chicos, piensen en preguntas, en opiniones que generen esos debates, ¿ya? Y que tengan que ver con los temas de historia que hemos visto, que son hartos y que son todos polémicos. Religión, sexismo, cultura, el esclavismo. Esa actividad, claro, es optativa, ¿sí? Sobre todo les va a servir a los que les faltan nota, ¿ya? Absolutismo, ya voy a hablar del absolutismo igual, pero no sé, este contraste entre absolutismo e ilustración. Hoy día voy a hablar de un tema que podría ser polémico también, que es la relación romanticismo y realismo. Eh, Así que piénsenlo, medítenlo mientras estén haciendo sus tareas, así, y me plantean por escrito, me pueden escribir antes para que nos organicemos, pero si no, la misma próxima clase. Eh, ¿Quién quiere partir el debate? ¿Ya? Es difícil debatir por camarita, pero no les voy a exigir que prendan su cámara, porque no lo puedo exigir, pero sí que participen de manera escrita o de manera hablada. ¿Qué es mejor, una Coca-Cola o una Pepsi? Dice Adolfo. Todo el mundo sabe que La es Coca-Cola. Pepsi. Todo el mundo sabe que es Coca-Cola. Debatamos, dice. Ya, pero eso, ¿ya? Temas polémicos. Por ejemplo, esto fue súper polémico porque a la Nicole le gusta la Pepsi. No sé a quién le puede gustar la Pepsi en este mundo. La Sprite. Sprite. Por ejemplo, usted en Argentina la Coca-Cola tiene el sabor de la Pepsi y la Pepsi tiene el sabor de la Coca-Cola. Muy extraño. ¿Han tomado Coca-Cola en Argentina? Es muy desabrida y la Pepsi es más rica que la Coca-Cola. Le Bueno, sacaron la Ni llegaba a Argentina, tío. ¿qué es mejor, Naruto o Boruto? Yeah, Está obvio, está obvio. Naruto. No me gusta ni una de las dos. Ninguna de las dos. Claro, una opción. Eso, chicos, piensen en temas para el Minato debate. mejor. Entiendo que estos son ejemplos, pero mantienen la esencia, que sea algo polémico. ¿Ya? Los temas que siempre sacan roncha son la violencia, La sexualidad. por ejemplo. ¿Se justifica el uso de la violencia para lograr un objetivo? Sí, no. Si es no, si es sí, ¿hasta cuándo? ¿O cuánta violencia? ¿O de qué forma la violencia? ¿O la violencia contra las cosas es lo mismo que la violencia contra las personas? Es decir, romper un semáforo es lo mismo que matar a alguien. Eh, Eso. Por ejemplo, la violencia es un tema recurrente en la historia. Porque todos los cambios en la historia se han hecho a través de la violencia. Con muy pocos cambios pacíficos en la historia, yo diría que todos tienen un componente de violencia. Ahora, la violencia que se da contra las personas es distinto, es distinto a la violencia que se da contra las cosas. Por ejemplo, les comento, hubo un movimiento de vegetarianos que saboteaba carnicerías. ¿Eh? Entonces iban y rayaban las carnicerías para que la gente no comiera carne. O les sellaban los candados a las carnicerías para que los carniceros no pudieran entrar y no pudieran trabajar. Así, por ejemplo. O bombas que en vez de hacer daño tiraban caca. Entonces una bomba de cacas en un centro comercial. ¿Es violencia? Sí, es violencia. ¿Contra las personas? Bueno, un poco. ¿Pero es lo mismo que matar a alguien? No, pues no es lo mismo.
¿Se justifica? Quizás sí o quizás no. Entonces, el tema de la violencia es un tema recurrente en la historia, porque está presente en la historia. Algunos días los cerdos, no alcancé a leer este palomo. Dice, Tío, pero el tema tiene que ser de historia o puede ser de otra cosa, no como de una Coca-Cola. claro, tiene que ser de historia. Y tiene que ser algún tema de los que hemos hablado en clase, que son harto igual. Partimos en Roma. Por ejemplo, ahí está el cristianismo. Se vale de los videojuegos. Si son videojuegos de historia, sí, pues, ¿qué es mejor? ¿Age of Empires o God of War? ¿Qué es mejor, God of War o Assassin's Creed? ¿Cuál Assassin's Creed es el mejor? Assassin's Creed todos sabemos que es mejor que God of War, porque God of War es puro matar gente y Assassin's Creed desde el escenario es más... Bueno, también, si son videojuegos de historia, vale, entra. También pueden ser. Bueno, ¿les interesó? ¿Qué les parece terminar así el año? Chicos, para mí esto es muy importante porque han sido 4 años muy bonitos que le he hecho clase a ustedes, donde me han sorprendido con actuaciones, con... por ejemplo, el tema de la sexualidad es muy bueno, muy bueno. ¿Cómo ha cambiado la sexualidad durante la historia? ¿Ya? Un tema, por ejemplo, muy recurrente es la valoración positiva o negativa que ha habido del lesbianismo y la homosexualidad. Por ejemplo, en Grecia, claro, por ejemplo, en Grecia la homosexualidad era algo totalmente aceptado, totalmente normalizado y nadie se escandalizaba, incluso grandes intelectuales de Grecia eran homosexuales, más que nada como bisexuales en realidad. Tenían como sus parejas hombres y sus parejas mujeres, porque era distinto el amor era más intelectual, como que se amaban por, eh, por el pensamiento, se enamoraban del pensamiento de la otra persona, pero la mujer, como tampoco era muy valorada, era vista como el amor carnal, como el amor intelectual era de un hombre con un hombre y el amor carnal era con las mujeres para procrear. ¿eh? Pero en cambio después cuando apareció el cristianismo, en la historia se acabó ese pensamiento, no se toleró la diversidad y al contrario se les perseguía, se les encerraba y se les torturaba también. Ocurrieron situaciones muy absurdas. Y hoy en día, en cambio, estamos en un periodo más de apertura, ¿cierto? Bueno, les planteo esto porque los temas son diversos y ustedes investigan un poco, entre más investigan, más interesante es. Están todos los temas abiertos de la historia universal, consideren desde donde quieran, puede ser desde Grecia o desde Roma, hasta la Revolución Francesa y la independencia de Chile. Es el periodo de tiempo que tienen. Y la historia universal, es decir, Europa, principalmente ustedes saben que la historia universal se centra en Europa, pero si quieren traer temas sobre Oriente, excelente, los musulmanes, que no hablamos mucho, también. ¿Y esto cuándo se presentaría? Miren, la idea es que ustedes me escriban para que empecemos a coordinar los temas y las próximas 3 clases nos dediquemos a eso, a conversar de historia, ¿ya? De los temas que a ustedes les interesen. Les pido que me escriban antes para poder ordenarnos, porque de repente a 3 personas van a querer hablar de la Edad Media, otros 3 de Roma y otros 3 de la Revolución Francesa. La idea es que estén como en las mismas clases, para que no estemos hablando tan mezclados las cosas. Eso, y también por que es un esfuerzo de terminar de una manera distinta este largo proceso que hemos tenido desde quinto hasta octavo, en el cual yo les reitero, estoy muy agradecido de su buena onda constante con este profesor, con la clase de historia, con el interés que manifiestan muchos, con sus reflexiones y también porque yo he observado cómo han crecido ustedes intelectualmente. Sus opiniones cada vez más argumentadas, su forma de pensar cada vez más compleja, cada vez más completa. Y para cerrar ese proceso, porque es necesario cerrar los procesos, que no queden así como las cosas dando vuelta, tener este ciclo de debates con estas 3 últimas clases. ¿Ya? Si estuviéramos en vivo y en directo, hubiéramos hecho una obra de teatro, hubiéramos hecho un debate, hubiéramos hecho algo más público, que no podemos hacer ahora. Pero tratemos de hacer el esfuerzo de que esto salga bien y que
y que podamos cerrar estas clases de historia que hemos tenido en la básica de esta manera así, tanto simbólica como académica. ¿Vale? ¿Les parece? Qué bueno que les guste. El otro octavo va a estar en la misma, así que pueden conversar con ellos también, los que tengan amigos en el otro octavo, y ver de qué es lo que van a hablar ellos, como para tomar ideas también, o viceversa, se retroalimentan. Ya, chicos, Tío, dígame. cuando usted dijo Historia Universal, yo creí que iba a ser de toda la historia, no de todo lo que estábamos viendo. Pero es casi toda la historia lo que hemos visto. Partimos en Roma este año. No, es que yo quería poner las guerras, eso. Ah, las guerras mundiales. Sí. Pucha, pero ándate un poquitito más atrás. Vamos a hablar hoy día de las guerras napoleónicas, que son igualmente interesantes. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Antes de ponernos en el tema de la clase de hoy, voy a ver y responder dudas sobre la guía del absolutismo. Vamos a ver lo que dice la guía y lo que dice el libro, ¿vale? Todos con el libro, y si tienen preguntas, me la pueden hacer también. Tengo acá absolutismo e ilustración. Me imagino que sobre la Revolución Francesa no hay muchas dudas porque la guía también es más cortita, ¿cierto? La Catalina Mansilla, a través de Classroom, ya envió su trabajo Absolutismo e Ilustración. La felicito. Bueno, acá les pido leer páginas saltadas, de la página 24 a la 27, y contestar preguntas 1 y 3. Luego, páginas 124 y 135, y contestar las preguntas 1 de la 124, 5 de la 125, 2, 3 y 4 de la 127. Las preguntas 3 y 4 en la página 129, y la pregunta 1 en la página 131, y la página 4, página 133. Viéndolo así es bastante largo, así que disculpen si me excedí. A veces me excedo también. Vamos a ver el libro y vamos a ver de lo que hablan esas páginas. ¿Qué duda puntual tienen los que hicieron esta sugerencia de que habláramos esto hoy día? ¿Qué es lo que no entienden, por así decirlo? Tío, yo no entiendo de la página 128 hacia allá, para adelante. Vamos a ver. Estoy revisando el libro, por eso. ¿Necesitan que muestre el libro, chicos? Supongo que sí, así que lo voy a mostrar. Sí, yo creo que sí. Como nadie responde. Vamos para allá. Aquí está el libro. Se los presento para el que lo está viendo recién. El libro de historia. Y ahí está la cosa. ¿120 y cuánto? 128. 27, 28. Principios políticos de la Ilustración. ¿Eso? Sí. Ya. Aquí hay conceptos, chicos, que tienen que ver con política. ¿Ya? Por ejemplo, dice libre pensamiento y la separación de los poderes del Estado y la soberanía popular. ¿Ya? En el antiguo régimen, el antiguo régimen se refiere a la monarquía. ¿Ya? ¿Sabían eso? ¿No? Cuando hablan de antiguo régimen, se refieren a la monarquía y a el feudalismo, ¿ya? Que para estos efectos es lo mismo. El feudalismo, recuerden, es este sistema económico en el cual el señor feudal controla la tierra y los siervos trabajan para el señor feudal, y existe ahí una relación donde el señor feudal termina controlando a las personas, ¿ya? Teniendo mucho poder y controlando a las personas. Entre el señor feudal y la iglesia
controlan la sociedad feudal en la Edad Media. ¿Ya? Este dueño de todas las tierras, unido a la iglesia, controlan la mentalidad de las personas, controlan la sociedad, lo que visten, lo que comen, lo que hacen. Es una sociedad muy controlada, donde la libertad en realidad es una ilusión. No existe la libertad, para nada. Ni la libertad de pensamiento, ni la libertad de la ciencia para crear cosas nuevas. No existe la libertad. ¿Ya? Menos aún la libertad sexual que hoy día ustedes, por ejemplo, pueden disfrutar como un progreso de la sociedad. Entonces, por eso es tan importante el surgimiento de estos pensadores de la Ilustración, que se llaman los librepensadores, porque quiebran esa monotonía que significaba el feudalismo y el antiguo régimen. ¿Ya? Es monótono porque si todos tienen que pensar lo mismo, imagínense la sociedad, fome, ¿cierto? Si todos piensan igual. Entonces, salen y surgen estas ideas que son ideas políticas, el libre pensamiento, ¿ya? La separación de los poderes de los poderes. En la monarquía todo el poder lo tiene una sola persona, es decir, esa persona inventa la ley, juzga a las personas, ejecuta la ley, ¿ya? Es como, puede ser eso. Chuta, se me cayó. Vamos para adelante. Eso puede ser hasta absurdo. Así, imagínense. Hoy día el rey dice que, o el señor feudal, dice que está totalmente prohibido plantar flores amarillas, pero mañana se casa con una mujer que le gustan las flores amarillas y cambia la ley y dice, no, ahora todos tienen que plantar flores amarillas y así tiene que ser, porque él tiene todo el poder. Él hace la ley, ejecuta la ley. ¿No? Y eso crea una serie de confusiones, porque imagínense, lo complejo es de el que hace la ley que tenga que ejecutar la ley. Por ejemplo, imagínense que yo soy dueño de un terreno a la orilla del lago. Y aparte, soy el rey. Y hago una ley donde dice que la orilla del lago pertenece a los terrenos que están cerca del lago. Obviamente yo voy a hacer una ley para que me convenga a mí, porque yo tengo un terreno a la orilla del lago. Entonces, existe algo que hoy día se llama conflicto de interés, donde la ley que yo estoy haciendo me favorece a mí. ¿Ya? Entonces, cuando el poder está concentrado en pocas personas, o en una persona, como en el caso del rey, el que hace la ley generalmente va a hacer leyes que le convengan a él, ¿cierto? Por eso es muy importante que el que hace la ley no sea el mismo que la tiene que ejecutar. Desde ahí nace la necesidad de separar los poderes del Estado. El que hace la ley y el que ejecuta la ley tienen que ser personas distintas. ¿Me entienden eso? Por una razón, que es el conflicto de interés, pero por otra razón también, que el poder, no sé si ustedes han escuchado esta frase, el poder corrompe a las personas. Las personas que tienen mucho poder se terminan olvidando de los ciudadanos. Entonces, entre más poder tiene una persona, más alejado va a estar del resto de los ciudadanos. Es necesario que el poder se separe en instituciones. ¿Ya? Y hoy en día, las constituciones de todo el mundo tienen el poder dividido. Los legisladores, los que ejecutan la ley, el poder ejecutivo, y los que juzgan, que son los tribunales. Ya son tres cosas distintas, tres instituciones distintas. En Inglaterra partió esto. Los ingleses, en la edad moderna, ya, los griegos ya tenían el poder separado hace mucho tiempo, pero para nuestra historia, la historia moderna, los ingleses fueron los primeros que inventaron el parlamento como una institución de poder. Entonces en el parlamento se debatía y se generaban leyes.
Y el rey apoyaba o no apoyaba, pero no tenía el poder absoluto de decir lo que se hacía y lo que no se hacía. A eso se refiere el absolutismo, el poder absoluto de una persona. ¿Ya? Y aún más, y aquí la cuestión se profundiza y se agrega otro problema, que es la soberanía popular, que es entender que el poder pertenece al pueblo, no pertenece a los reyes. ¿Ya? Es decir, quien gobierna Chile, por ejemplo ahora, es el pueblo, y el pueblo elige un presidente. Y el pueblo puede sacar al presidente si quiere y poner a otro presidente, o elegir a otros legisladores, o cambiar las leyes, porque el poder pertenece al pueblo. En cambio, en el feudalismo, el poder no pertenece al pueblo, pertenece al señor feudal, al rey, que tiene ese poder gracias a la designación divina. ¿Eh? Entonces la soberanía popular es un concepto muy importante. El pueblo elige a sus gobernantes y el pueblo también puede sacar a sus gobernantes. Después el gobernante gobierna, ¿cierto? El rey gobierna, el presidente gobierna, pero quien los elige para gobernar es el pueblo. Y ese es un principio jurídico. ¿Ya? Es un principio que está en todas las constituciones del mundo. El poder reside en el pueblo. En algunos lugares va a decir reside en la nación, ¿ya? Y si se dan cuenta hay una leve diferencia entre la palabra pueblo y la palabra nación, ¿ya? Eso ya da para otro debate, ¿cierto? Debatir entre la diferencia entre el pueblo y la nación. Entonces, esos principios jurídicos que debatieron los pensadores de la Ilustración dieron pie para hablar de ciudadanos libres e iguales, división de poderes del Estado, igualdad, libertad, participación política de las personas. Participación que no existía. ¿Ya? En la monarquía, recuerden, no habían elecciones para elegir el rey. ¿Ya? Entonces, desde ese principio de decir, oiga, ¿sabe qué? El poder verdaderamente pertenece al pueblo, no al gobernante, es porque pueden haber elecciones. Si no, no habrían elecciones. Si Chile perteneciera a una familia real, nosotros seríamos como arrendatarios de un país, ¿eh? O invitados de un país. Y no, todos ustedes son dueños de Chile, en algún porcentaje. ¿Eh? Somos parte de este país. Y en nosotros también recae la responsabilidad de elegir buenos gobernantes para cuidar nuestro país. ¿Se entiende eso? ¿Qué opina el resto? Los que preguntaron, la Rafa entiende. ¿Quién más Si algo preguntó? entendí, tío. Ya. Entonces, en adelante, teniendo claro esa idea, podemos entender por qué la iglesia se tiene que separar del Estado. ¿Por qué el poder no puede tener un componente religioso? ¿Ya? En algunos países eso todavía es así. Por ejemplo, en países árabes, el líder del país es también el líder espiritual. ¿Y cuáles son los principales gestores de eso? El ISIS. ¿Han escuchado eso? El ejército ISIS. No, tío. Son los que hacen los atentados más violentos hoy día en el mundo. ¿Ya? Todos los musulmanes no son violentos y terroristas, sino que hay un grupito que se llama el ISIS, que quiere imponer la ley de Dios. Entonces ellos tienen la política mezclada con la religión. Y cuando la política está mezclada con la religión es súper complejo, porque uno no puede debatir con esas personas. Porque si tú no puedes debatir con alguien que piensan que lo que ellos está bien, que lo que ellos dicen está bien, porque sale en algún libro.
o porque lo dijo Dios. ¿Cómo tú puedes debatir con alguien que dice que lo que él dice lo dice Dios? ¿Cuándo lo vaya a convencer de algo? Es como que Dios le dijo que mañana tenía que dispararle al no sé quién y él lo iba a hacer. Claro, ¿Algo así? y claro, ¿y tú cómo convences que eso no es así? O que no lo tiene que hacer. ¿Te das cuenta? En la idea de Dios está el absoluto. Tú no puedes debatir eso porque es su creencia. No le Entonces, puede decir que no. cuando la religión y la política están mezcladas, eh, se termina transformando eso en intolerancia, en falta de diálogo, en poca capacidad de llegar a acuerdos. Imagínense que el presidente diga mañana que las mujeres no pueden ocupar pantalones porque la Biblia dice que tienen que ocupar falda. Todo ¿Cómo tiene tú? que hacerle caso. Cuando uno mete a Dios en una conversación política, es muy difícil llegar a un acuerdo. ¿Ya? O sea, excepto que en realidad lo que usted esté proponiendo es la idea cristiana de Dios. Ahí es distinto. Porque Cristo como que enseña con el ejemplo, ¿cierto? Y están los valores de la piedad, la compasión, el respeto del otro, amar al prójimo, hay distintos, ¿cierto? Nadie podría estar en desacuerdo de amar al prójimo. Pero cuando Dios te manda a hacer cosas extrañas, eh, ya no hay mucho debate en el fondo, ¿cierto? Dios odia a los homosexuales, entonces no pueden haber homosexuales en el mundo, por ejemplo. ¿Ya? Y ese problema hoy día existe en Medio Oriente, por ejemplo, donde se les castiga a las mujeres de sobremanera, por ejemplo, por haber cometido adulterio o haber engañado a su marido, por decirlo en palabras simples. Y lo castigan porque la Biblia dice que tienen que castigarlo, o su Biblia, en realidad su interpretación de la Biblia. Entonces, desde ahí que sale la necesidad de secularizar la vida política, social y cultural, como dice el libro. Secularizar significa dividir la religión de la política, dividir la cultura de la política, ¿ya? Perdón, la cultura de la religión. Si en tu cuadro no aparece, si no aparece Dios, no lo tengo que destruir, porque el arte es para Dios. Así se pensaba, por ejemplo, antes. ¿Quiénes rompieron eso? Por ejemplo, los renacentistas, que trataron de a poquitito ir metiendo la imagen del humanismo. ¿Recuerdan eso? Y eso es cuanto puedo decir, en realidad, de la materia. ¿Está contestada sus preguntas, chicos? ¿Sí? ¿Bien? Ya, entonces avancemos hacia lo actual. Bueno, como les dije, lo último, la última tarea es una pregunta. Solo una pregunta. ¿Qué es? ¿Qué relación existe? Lo voy a poner acá. Entre la independencia de Chile y la Revolución Francesa. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo influyó la Revolución Francesa? ¿Cómo influyó la Revolución Francesa en la independencia de Chile? Esa es la pregunta que yo les hago para finalizar este ciclo de trabajos que hemos hecho. Y se habla sobre el tema entre la página 152 y 159. ¿Ya? En la misma página 152, me parece que está, sale la pregunta, donde dice, Dice, ¿qué relación piensas que hubo entre la revolución de Estados Unidos y Francia y la independencia de las colonias hispanoamericanas? Ya. Yo les pregunto lo mismo, pero más simple. ¿Qué relación existe entre la independencia de Chile y la Revolución Francesa? Si ustedes van a Google y le preguntan esto a Google o a Siri, los que tienen Apple, les va a contestar que hay una relación directa, ¿ya? Entre un hecho histórico puntual, que es el siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está.
esto de acá. El hecho puntual, que es un hecho, pero en realidad si ustedes se quedan solo con eso, no están contestando bien la pregunta, es que Napoleón Bonaparte invadió toda Europa. Miren esto. Invasiones napoleónicas. Voy a poner un mapa. Ustedes saben, Napoleón fue el que como que cuajó, miren esa palabra, cuajó el proceso revolucionario en Francia. Es decir, el que llenó el vacío de poder que hubo en Francia. Pasó lo siguiente. En Francia se hizo la Revolución Francesa y hubo un momento de caos, porque estaban cambiando las leyes, pues entonces tanto cambio a veces genera caos. Por ejemplo, dos personajes históricos muy importantes, que son Robespierre y Danton, murieron ellos mismos ajusticiados por las mismas leyes que ellos inventaron. ¿Ya? Es como que Piñera diga mañana, ya, el que roba tiene pena de muerte, ya él lo pillan robando y lo tienen que matar. ¿Ya? Así le pasó a Robespierre, por ejemplo. Él inventó leyes muy estrictas y terminó él mismo siendo juzgado por las mismas leyes que él inventó y le cortaron la cabeza. Entonces, este vacío de poder que se generó lo llenó Napoleón. Que Napoleón se transformó en la persona más importante del periodo. ¿Ya? Napoleón es comparado a Julio César, a Alejandro Magno, a Hitler. Ambos lograron generar imperios en Europa y unificar toda Europa con sus ideas. Napoleón, que era una cagachica. Napoleón, ustedes lo miran y ¿quién va a ser emperador de algo esta cuestión? Si era una cuestión chica, con problemas nerviosos, tenía mal un brazo, por eso se lo metía acá entre medio. ¿Han visto siempre las fotos que sale Napoleón así con la mano acá? Porque tenía mal un brazo. No sé, el más alérgico de los franceses resultó ser el rey y el emperador de Francia. Un Umpalumpa. ¿Cómo? Un Umpalumpa. Un lumpa lumpa de ¿cómo se llama? De Echarle la Charlie fábrica de chocolate. Sí, ese. Yo vi solamente la película antigua de Charlie la fábrica de chocolate. Este chiquitito, este nanito, Napoleón, terminó siendo más choro de lo que todos pensaban y terminó comandando con una personalidad su ejército y con una genialidad para hacer la guerra impresionante que terminó conquistando casi toda Europa. El enemigo de Napoleón, el enemigo de Francia en ese tiempo era Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra fueron los que no cayeron frente al dominio francés. Pero los que no se transformaron en aliados de Francia, en realidad todos se transformaron en aliados de Francia. ¿Ya? A muchos les gustó la idea también que tenía Francia, de llevar libertad, igualdad y fraternidad. ¿Ya? Entonces, algunos se unían voluntariamente y otros decían que era voluntariamente, pero era obligado. Ahí está el mapa, lo están viendo, ¿cierto? Francia, su capital es París, es lo que está con el verde o sea, sin marcas. Limita al norte con el Mar del Norte y el Canal de la Mancha. Después del Canal de la Mancha está Inglaterra. Inglaterra es una isla que en realidad son muchas islas, que es el Reino Unido, donde está incluido también Irlanda. Inglaterra tenía un aliado en ese tiempo que era Portugal, ¿ya? Y juntos podían explotar Brasil, que ya en ese tiempo era una de las economías más grandes del mundo por la gran cantidad de recursos naturales que tiene Brasil. ¿Ya? Brasil es una fuente de recursos naturales impresionante, tienen de todo los brasileños. Tienen hierro, tienen bosque, tienen agricultura, tienen ganado, tienen la capacidad de sembrar algodón ahí para hacer tela. Entonces, a través de Portugal, Inglaterra controlaba Brasil. Alemania se unió como aliado a Francia, ¿ya? Y gracias a eso ellos pudieron dominar gran parte de Europa, Italia, Nápoles, como aparece ahí.
el imperio austrohúngaro también en este tiempo el imperio austriaco también se les unió. ¿Quién le puso un freno y le dijo no, hasta aquí nomás a Napoleón? Fueron los rusos. ¿Ya? Pero ni siquiera los rusos, sino que el invierno ruso. Tanto a Napoleón como a Hitler se le ocurrió la idea de invadir Rusia y se encontraron con el mismo problema. A ambos se les ocurrió invadir Rusia en otoño. Y los rusos aguantaron el otoño, y cuando vino el invierno ruso, los franceses no pudieron con el invierno ruso y se tuvieron que devolver. Hitler, Napoleón y no me acuerdo, parece que es Eduardo II de Suecia, trataron de invadir Rusia y tuvieron el mismo error. Tratar de invadir Rusia en invierno, y los militares rusos, los soldados rusos, expertos en andar en la nieve y matar osos. Imagínense entonces cómo son para hacer la guerra en invierno. Entonces, no pudieron con Rusia y se tuvieron que devolver, y ahí empieza como el fracaso de Napoleón. Bueno, un fracaso entre comillas, porque logró conquistar casi toda Europa, Dinamarca, Noruega, como pueden ver en el mapa. También fue a África, ¿ya? En África estuvieron en Egipto, y en Egipto fue algo muy importante para la historia porque descubrieron o redescubrieron las pirámides egipcias. ¿Ya? Las pirámides egipcias antiguamente estaban así, solamente una puntita nomás sobresalía de la arena, y hacia abajo estaba toda la esfinge, todas las pirámides estaban enterradas. Entonces los franceses, porque ustedes saben, los franceses tenían el espíritu y la ilustración, entonces estaban también detrás del conocimiento. Su ejército andaba con arqueólogos, con antropólogos, con biólogos, con químicos, con todos los científicos que habían en la época. Entonces, cuando llegaron a Egipto, empezaron a descubrir las pirámides, empezaron a descubrir las efigies, y se empezaron a robar una cantidad de cosas. Se robaron los sarcófagos, las pinturas que tenían las tumbas. En general, todo lo que conocemos hoy día de Egipto, los franceses se lo robaron en ese tiempo, así tal cual, saquearon las tumbas, lo que era una falta de respeto para la cultura egipcia. Sin embargo, a ellos no les importó, porque ellos tenían la idea de que esto se tiene que conocer en el mundo. Estaban en eso cuando de repente llegan los ingleses, y los ingleses le dicen, a ver, ¿para dónde vais con esas cositas? Déjame registrar el barco. Y los ingleses le robaron a los franceses lo que los franceses habían robado de Egipto. Entonces, hoy día toda la evidencia arqueológica, sarcófagos, cuadros, joyas, máscaras fúnebres, todas esas cosas hermosas que tiene la cultura egipcia, están en los museos de Francia y de Inglaterra, por esa razón. ¿No? Porque la mayoría de las cosas se las robaron los franceses, y después los ingleses le robaron las cosas que habían robado los franceses. ¿No? A los ingleses no les interesaba tanto como a los franceses, que sí estaban, sí era verdad que lo que ellos perseguían era el conocimiento. Con esto quiero retratar en el fondo la amplitud que tuvo la invasión napoleónica, hasta dónde llegaron. Bueno, y un efecto inmediato que tuvo en la independencia de Chile fue que sacaron al rey de España, ¿ya? Y pusieron a un rey francés. Y eso no lo aguantaron ni los chilenos, ni los argentinos, ni los españoles, ¿cierto? Y empezaron a formar juntas de gobierno. La primera de ellas fue la Junta Central de Sevilla, ¿ya? En España, para no reconocer al rey francés, pero empezó la Revolución de Mayo, como aparece acá. Ahí está. El organizador temporal o línea de tiempo. Empezó los procesos de independencia en Hispanoamérica, la Revolución de Mayo en Argentina, la primera Junta Nacional de Gobierno en Chile, todas ellas como una respuesta a esta invasión francesa de España. O sea, le juraron lealtad al rey de España. Y así empezó Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, entre 1819 y 1823. Acá también hay un mapa donde aparecen los países y sus independencias, ¿no? Y de esto ustedes, yo sé que se acuerdan, porque hicimos un trabajo de esto.
donde ustedes se disfrazaron de héroes de la independencia de América. Y dieron hermosos discursos sobre la libertad. Y ahí quiero rescatar una cosa. Si se dieron cuenta, eran discursos muy encendidos, ¿ya? Muy románticos. Y aquí voy a defender la idea de romántico. El romanticismo, en esa época, no es el romanticismo que lo entendemos ahora como el amor romántico, ¿cierto? Como la radio romántica, las canciones románticas. El amor por una mujer o por un hombre. No. El romanticismo en ese tiempo es el amor por la libertad, ¿ya? Y un amor que llega a ser hasta irracional. Hay algunos libros, como por ejemplo La Cartuja de Parma, que es un libro de Stendhal, que son las historias de que el libro ocurre en un baile y viene un militar, un soldado que había estado en la Revolución Francesa y en muchas guerras, y empieza a contarle una serie de historias a las mujeres y las mujeres quedan, ¡oh! Entonces, el amor romántico es algo de nuestro tiempo, pero viene de esta base de que el romanticismo está asociado a la guerra, a la sangre, a la violencia, a conseguir objetivos como de lugar, a la lucha, a transformarse en superhéroe, en transformarse en un superhombre, en un héroe de guerra, ¿ya? Ese es el romanticismo. Y el hombre, y digo acá intencionalmente el hombre, no, porque es una sociedad machista en esta época, está enamorado de la libertad como si fuera una mujer. Y si ustedes se dan cuenta, si uno busca Revolución Francesa en Google Imágenes, la primera imagen que aparece es una mujer, la libertad guiando al pueblo. La mujer simboliza la libertad en ese tiempo. Entonces, los hombres están detrás de la libertad como un hombre desea a una mujer. Entonces, es una idea muy romántica de la libertad. Y frente a eso aparecen los realistas, que dicen, oye, si igual no es tanto, si no es para tanto, si al final igual vamos a ser libres, pero hasta por ahí nomás, ¿cierto? Entonces, la Revolución Francesa, muy romántica sus intenciones de libertad e igualdad, tiene un momento de restauración que se llama, que es el periodo realista, que es el que hace Napoleón en el fondo, ¿ya? O la independencia de Chile tiene un periodo muy romántico, que por ejemplo, yo recuerdo en el otro curso La Trinidad, que se disfrazó de Manuel Rodríguez y que la mataron en escena. O también recuerdo el discurso muy bonito y muy encendido del Adolfo, Adolfo Guarda, ¿cierto? Ellos representan esta idea del romanticismo en la historia. Pero sin embargo, después viene Diego Portales, ¿cierto? O el mismo Bernardo Higgins, que cambia su manera de pensar y se ponen realistas. Y en realidad dicen, ya, aquí mucha libertad, ahora hay que ordenar la casa. ¿Eh? En Latinoamérica, quienes representan estos dos antagonismos es Simón Bolívar, ¿ya? Que aquí puse en la pantalla el texto de Simón Bolívar, que es muy poético para hablar de la libertad. Dice, el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas, se han roto las cadenas, ya hemos sido libres. ¿Ya? Entonces, hay una idea muy romántica de ahí, por ejemplo acá. Luego que seamos fuertes bajo los auspicios de una nación liberal que nos preste su protección, se nos verá cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la gloria. ¿Ya? Es un discurso de Simón Bolívar, muy romántico, muy enalteciendo los valores del ser humano, pensando que después de la independencia nosotros nos íbamos casi a transformar en una utopía, ¿ya? Pero por otro lado está San Martín que le dice, ya, pero si no es tanto. Si igual después de la independencia estos países se van a dividir, van a hacer guerra entre ellos, y igual hay que ser realistas en ese sentido. Entonces, en este proceso de la independencia, de la Revolución Francesa, están estas dos formas, el romanticismo y el realismo. Y en la literatura está, por ejemplo, presente eso. En la pintura está presente eso. Por ejemplo, miren, romanticismo, pintura. Están las pinturas del romanticismo. Esta es la más conocida de ellas. Hombre mirando a la niebla, algo así creo que se llama.
es la de la libertad guiando al pueblo, ¿ya? Son imágenes siempre heroicas, por ejemplo, acá miren, como los hombres llevando un barco. ¿Cuál otro romanticismo importante? Si se dan cuenta, los colores que tiene son como tonos pasteles, ¿ya? Esa es la pintura del romanticismo. En cambio, si yo pongo realismo, pintura, las imágenes son distintas. Son de gente trabajando, son de gente pobre a veces sufriendo, son de gente, imágenes no muy bonitas, por decirlo así, pero que reflejan la realidad, ¿ya? Es como la bajada de la historia. Ocurrió lo mismo en el periodo del Renacimiento. Renacimiento, pintura. Estoy por terminar. ¿Ya? Renacimiento, pintura, usted ya conoce la pintura del Renacimiento, ¿cierto? Siempre recalcando los valores positivos del humano, ¿ya? Pero el realismo, el antagonismo del Renacimiento de la pintura se llama barroco. El barroco de la pintura, por el contrario, es una exageración de la forma. Este análisis es más fino, habría que entrar a analizar colores, formas, personajes, ¿ya? Pero en la historia siempre existió esto, esta Grecia, ¿cierto? Que es un pensamiento súper abierto, y esta Roma, que es un pensamiento súper cerrado, ¿ya? Entonces, existe esta dualidad en estos procesos, ¿ya? De lo lógico, lo ilógico, el romanticismo y el realismo. Eso también está presente en la Revolución Francesa y en la independencia de Chile. Eso es todo lo que les tenía para hablar hoy día. Ya me estoy quedando sin aire ya de hablar tanto. Y bueno, dudas, preguntas, opiniones, sugerencias, reclamos, comentarios, los escucho. Sí, yo también lo Tío, Bien. Mati, tío, ¿cuáles son las preguntas sobre esto? una sola. ¿Cuál es la relación entre Revolución Francesa e Independencia de Chile? Ustedes pueden comentar las preguntas de sus compañeros, ¿ya? Pueden hacer sus comentarios también porque van a ser públicas. Chicos, ¿hay preguntas? ¿Comentarios, sugerencias, reclamos? No, creo que no hay nada. Gracias, Cata. Bueno, No, chicos, tío, yo tampoco creo que hay ninguna.